Efectivamente, los tiempos que estamos viviendo son difíciles. El sistema judicial, con todas sus incertidumbres, le causa a la población de Costa Rica un escalofrío profundo. Porque si bien es cierto, los otros poderes de la República, el poder ejecutivo en manos de un presidente, la asamblea legislativa en manos de diputados y un presidente, era más o menos lo que seguíamos el día a día. La justicia parecía bastante alejada del cotidiano del costarricense, salvo aquellos casos en donde se aplicaba justamente la ley por la comisión de algún delito. Pero ha sido extraño que justamente en estos últimos 3 años, el rol preponderante de la justicia sobre los otros poderes ha creado como una estela que nos causa una profunda inseguridad el saber cómo se trabaja, digamos, la información y cómo se llevan a cabo los procesos judiciales. Y sobre todo en estos últimos tiempos, los procesos, digamos, contra el poder ejecutivo. Es decir, y eso nos ha llevado necesariamente a revisar un poco literatura, observar si es que es un fenómeno que solo se está produciendo en Costa Rica, y nos llama mucho la atención que efectivamente la literatura internacional señala que existe eso que denominamos el lawfare, es decir, la justicia que ya no necesariamente, digamos, son los códigos, las constituciones y todo aquello, digamos, que le daba certeza y seguridad al ciudadano y a las autoridades nombradas democráticamente a través del voto, sino que hoy día la justicia se utiliza básicamente y con mucho más fuerza que los otros poderes. Los otros poderes, notablemente el poder, digamos, de la Asamblea Legislativa, se ha debilitado. Se ha debilitado porque representa cada vez menos, digamos, la oligarquía, o porque los que llegan a la Asamblea Legislativa no tienen la habilidad y el talento que tuvieron en el pasado las autoridades que por ahí pasaron. O quizás también porque con el fenómeno de las redes sociales la gente, digamos, está observando más simétricamente, digamos, los 3 poderes, ¿verdad? El judicial, el ejecutivo y el legislativo. Pero evidentemente que hoy día autoridades, digamos, que son llevadas al poder judicial, digamos, sin que el expediente de investigación se haya acabado. Y justamente vengo de revisar, digamos, algunos de los últimos casos que han sido casos, digamos, que han llamado la atención, digamos, a los costarricenses, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de la que fuera presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay una entrevista larga que dio el día 14, es decir, el día de ayer, a un periodista, una extensa entrevista sobre su caso.
y cuando, digamos, alguien, digamos, que como ella, digamos, doña Marta Esquivel, digamos, fue aprisionada, digamos, en Pérez Celedón, porque ahí no fue allanamiento, el allanamiento pudo haber sido en su casa, en el lugar donde ella reside, porque la hija lo reporta, que sí, que llegaron gente del OIJ, pero ella no, ella en ese momento había salido para Pérez Celedón cuando, digamos, es advertida de que está siendo localizada por el OIJ, ella va y se presenta a la delegación de Pérez Celedón. Y en la delegación de Pérez Celedón llega en horas de la mañana, temprano, a las 8 de la mañana, se presenta y de una vez queda detenida. Pero además ella queda detenida, digamos, sin tener clara, digamos, cuáles son las causas. Y no solo queda detenida, es transportada, digamos, en esos vehículos que comúnmente llamamos perreras. Pero oyendo la entrevista hoy día, y ha pasado ya bastantes meses, ¿verdad? Desde el momento en que el OIJ y la Fiscalía General de la República levantan, digamos, los cargos contra ella. Y sin embargo, de acuerdo a lo que hoy externó en su entrevista, no tiene en sus manos la pieza acusatoria, es decir, que diga, mire, señora Marta Esquivel, a usted se le acusa de esto, esto, esto y esto. Y usted debe responder a través de sus abogados, que son los procesos normales que sigue un juicio contra alguien, ¿verdad? Es decir, ya entonces usted busca su abogado para defenderse. Explicaba ella, y en estos términos así, no tengo aún la pieza acusatoria. Es decir, no ha recibido de la Fiscalía ni de la instancia respectiva de donde tenga que girarse ese documento que dice de qué delito, digamos, se le acusa. Sin embargo, vean ustedes que como consecuencia fue, digamos, enviada a su casa y luego, finalmente, al prolongarse el proceso, ella prefiere dejar, digamos, la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y luego, bueno, el presidente la nombra como ministra de Planificación en funciones que se encuentra hoy día. Lo cual le da algún grado de certeza y para el presidente, digamos, eso significó mucha crítica. Es decir, saber que está nombrando, digamos, a una funcionaria que sobre ella, digamos, está, digamos, los ojos, digamos, de la justicia. Pero el mecanismo, digamos, habrá quienes lo puedan criticar. Yo creo que a una funcionaria que usted no le probó nada en el proceso, digamos, toda esta etapa inicial indagatoria, no tiene por qué. Es decir, usted, lo que quiero decir es que estos, digamos, altas autoridades del poder judicial, y ella lo conoce muy bien porque doña Marta trabajó en la sala constitucional, trabajó en el poder judicial, fue parte. Entonces es alguien que tal vez pueda sentir mejor que el juez que llevará su caso, digamos, lo que significa que te monten, digamos, en una perrera y ella dice, observé mi reloj y me di cuenta que ese transporte duró 2 horas. Pocas veces he visto yo mujeres detenidas, digamos, de una forma tan violenta. Pero bueno, resulta que en el día de en el último caso contra el ministro Batalla,
digamos, hay un elemento que llamó mucho la atención y que está en la prensa y está ya en las redes sociales. El ministro, ok, llega el OIJ a su casa, pero parece que los primeros que llegaron fue la gente de Teletica. Es decir, hoy día la justicia trabaja con algunos medios de comunicación que les filtra la información, y esa información justamente para, en este caso, atacar, digamos, a alguien que ya había renunciado a su cargo como ministro de Obras Públicas y Transporte. Entonces es una forma de denigrar a la persona, porque efectivamente, y ustedes lo sabrán, digamos, esas fotos quedarán para la historia, ¿verdad? Quedarán para la historia, independientemente de lo que suceda con el caso también en el que, en primer lugar, cuando se toma la decisión, él no era ministro, él era el director del Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI, ¿verdad? Cargo que ejerció, fue destituido el ministro Luis Amador. Entonces, Mauricio Batalla es llamado por el presidente de la República a ejercer ese cargo, pero digamos lo que había pasado en la etapa, digamos, en que se reportan, digamos, los daños del aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, él está totalmente, digamos, fuera, digamos, de la órbita de la toma de decisiones. Posiblemente información podía tener, pero su cargo era otro. No tiene que ver, digamos, en absoluto, digamos, con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, directamente con lo que era, digamos, el proyecto de reparación de la pista 23. Y bueno, ayer fue detenido, pero llama mucho la atención que las fotografías y las tomas, digamos, de televisión las haga Canal 7, ¿verdad? Es decir, esa cuadratura entre prensa, la organización del Poder Judicial, es a todas luces antidemocrática. Eso va contra cualquier principio de democracia. No debe ser porque el daño, digamos, que se le hizo a los detenidos, total 23, que ya hoy día todos están en su casa, ¿verdad? Pasaron 40 horas detenidos en indagaciones que, como se ha explicado y han explicado los abogados, esto se pudo haber hecho por la vía normal. Se le comunica a un despacho donde tiene que presentarse y a tal hora, y ahí lo espera, digamos, un funcionario acreditado, ¿verdad?, para proceder, digamos, a hacer la entrevista. Entonces estamos viviendo, digamos, tiempos en donde la justicia, el poder judicial, digamos, se convierte, digamos, en una institución que, en vez de darle seguridad al costarricense, contribuye con toda esa oleada, digamos, de inseguridad. Oleada que lo crea, digamos, de la narcoeconomía que funciona en Costa Rica y que le toca, digamos, vivir hoy día a toda la población. Hoy día todos los sectores de la economía están afectados. Los capitales que a este país habría que indagarlos cada vez más para saber qué es capital limpio, y el capital que se genera y se gana la gente incluso también debe ser sujeto, y así lo es en los bancos. Usted llega a hacer un depósito de 5 millones de colones y le hacen una enorme cantidad de preguntas, aunque ya en el 2017 una de las presidentas del Banco de Costa Rica se prestaba, digamos, para actividades ilícitas con el manejo de dinero. Entonces hemos ido creando, digamos, una sociedad que se ha vuelto cada vez más difícil de manejar, en que el ciudadano común y corriente, el ciudadano que es el que hace este país, se siente desprotegido.
que las autoridades que él nombró democráticamente a través del sufragio son, digamos, cada vez más víctimas de un sistema judicial que se cierne contra ellos con todo su poder, ¿verdad? Y entonces vemos las amenazas contra el presidente de la República, vemos las amenazas y las informaciones que circulan por los medios de comunicación. Veía y leía, digamos, por ejemplo, los mensajes de distorsión que hay cuando él citó, digamos, el pasaje en 1948, ¿verdad? Sí, en 1948 sí, hubo una guerra civil y entonces la gente lo toma, lo tergiversa y dice que el presidente de la República está llamando a un movimiento popular para que se subleve y se convierta esto en una... Jamás el presidente quiere eso y creo que, no sé, siempre han habido grupos extremistas en Costa Rica, evidentemente que lo ha habido, y ha habido quienes quieren desestabilizar la paz. En el pasado era el famoso movimiento Costa Rica Libre, que era un movimiento de derecha. Algunos sectores de ultraizquierda en algún momento quisieron desestabilizar el país, pero digamos eso, contra eso el pueblo se ha impuesto por su vocación democrática. Pero esta vez, como ya los casos son tan seguidos, presidente, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, el señor Batalla y todas las otras acusaciones, digamos, que hay contra funcionarios públicos, de manera tal que los grupos oligárquicos que no han tenido la capacidad de gobernar a la vieja usanza se desgastaron y por eso es que uno los ve en la Asamblea Legislativa y los ve extraviados y se nombran diputados. Sí, antes se podían nombrar diputados jóvenes pero con algún talento. Es que, por ejemplo, Andrea Álvarez no representa la juventud de Costa Rica, no representa el talento de la mujer costarricense. Ella representa solo el egoísmo de su padre de querer que ella hiciera carrera política y para eso le paga 10 asesores, pero esos 10 asesores no pueden porque ya lo decían muy bien los españoles: lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Así de fácil. Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Es decir, si usted no tiene ideas, si usted no tiene conocimiento, neuronas para aprender, evidentemente que usted puede estar rodeada de la mejor gente, que sus posibilidades de éxito son nulas, como ha sido el de ella, o por ejemplo de los diputados de Liberación Nacional, que da vergüenza, ¿verdad? O los mismos diputados del Partido Liberal Progresista, que, vea, la gente aquí con esta última asamblea, ese último regalo que nos hicieron de diputados, es terrible. Es terrible escuchar, digamos, a Joana Obando, es terrible ver cómo ese partido se fraccionó. 6 diputados de los 6, 3 ya se fueron, 1 había renunciado y hubo que sustituirlo. Fue un caos esa última elección del 2022. La única sabiduría que tuvo el votante fue que pudo discernir que entre tantos partidos políticos había un candidato también extraño porque tenía muchos años de no vivir en Costa Rica, y que uno podía preguntarse cuánto, digamos, conocerá de la realidad de este país. Bueno, afortunadamente creo que en eso el pueblo de Costa Rica hizo una buena elección. Es un hombre bien formado en el campo de la economía. El país ha tomado las medidas económicas, van perfectamente, ¿verdad? Su alianza, digamos, con una periodista, digamos, del nivel de Pilar Cisneros, le da tranquilidad, digamos, a la población, pero, digamos, nosotros sentimos que todavía falta mucho, digamos, ser un equipo mucho más fuerte.
Yo le puedo agregar ahí, digamos, personalidades como el economista, digamos, Novia Costa, que me parece que le da tranquilidad, que es un hombre inteligente, que es un hombre trabajador, que es un hombre honesto, ¿verdad? Pero le hace falta, digamos, más cuerpo, digamos, a este gobierno, ¿verdad? Porque este gobierno no debería haber permitido, digamos, que el poder judicial, digamos, usurpe, como ha usurpado, digamos, y ha desbordado sus poderes contra... Para eso existe, digamos, posibilidades inmensas. Y no era, digamos, creando, digamos, ese proyecto que ellos llegaron a tener de una póliza, digamos, por demandas. No, demandas van a tener y va a sobrar, porque aquí justamente ese ha sido, y lo hemos hablado, el lawfare está en su apogeo en Costa Rica, ¿verdad? Con razón o sin razón van a ser acusados y terminarán sus periodos y tendrán que ir a responder, digamos, a estrados judiciales. Aquí, digamos, lo que nos interesa sí es la vista hacia el futuro de Costa Rica. Queremos una Costa Rica democrática, en paz y tranquila, y que realmente, digamos, las autoridades que vengan a gobernar puedan hacerlo, digamos, dentro de un ambiente de más tranquilidad, ¿verdad? Es decir, que el presidente o la presidenta, cualquiera que sea, pueda realmente estar dedicado, digamos, a su labor sin estar pensando en que tal acto o el ministro que nombró o el presidente ejecutivo que nombró podría, digamos, estar incurriendo en errores, porque vean ustedes lo de la pista a Liberia, en realidad no hay absolutamente ningún error. El mismo fiscal general reconoció con muchísima anticipación de que era necesario hacer esa reparación, que era una urgencia, ¿verdad? Era una urgencia nacional. Las autoridades de aviación civil lo decían así. Lo que no podía hacerse era como lo quería el fiscal general, haciéndolo por licitación. Había que entrarle rápido. Eso es una emergencia, por eso se recurrió a la ley de la Comisión Nacional de Emergencias y se hizo lo debido. Y sin embargo, pese a que a los ojos de cualquier persona medianamente informada, el proceso, como lo han dicho los que han observado todo esto de cerca, no se extravió un 5, no se perdió un 5, nadie se enriqueció. Y en todo caso, bueno, les pidieron la apertura de las cuentas a ellos, ahí van a hurgar y van a decir realmente, sí, pero estamos seguros de que ellos no tocaron ni un 5 de eso. Ahí lo que se quiso fue avanzar rápidamente, pero así no se puede trabajar en un país. Porque ¿quién va a querer, digamos, asumir, digamos, responsabilidades si usted va a estar siendo hostigado, digamos, en su casa, si hay una prensa? Digamos, usted se cansa, digamos, yo por ejemplo leo el periódico La Nación y usted se cansa porque usted dice, ¿en qué país vivo? Es que estas no son las noticias reales. Es decir, tenemos que hacer algo para que ese periodismo que es falaz, que miente, digamos, pueda ser llevado a los tribunales de justicia. Y el periodista que miente igual yo estoy de acuerdo, si en las redes sociales se hace un uso indebido, efectivamente que los propietarios de estas redes sociales actúen, y para eso se suspenden cuentas y hay mecanismos para hacerlo. Pero tenemos que devolverle la tranquilidad al ciudadano costarricense, porque en estos, digamos, en estos días, digamos, la presión, digamos, social ha aumentado enormemente, ¿verdad? Y entonces aumenta, digamos, entrevistan al fiscal general y entonces el periodista le pregunta, mire, ¿y el caso del presidente? Y dice, bueno, todavía no hemos pensado en allanamientos. Uno dice, pero por Dios, pero ¿por qué tiene que dar esa información? ¿Qué tiene que ver? El presidente está tranquilo, venía a terminar su conferencia de prensa, está posiblemente reunido con sus ministros. Entonces hemos estado viviendo tiempos de desconcierto, ¿verdad?
y que justamente, y lo he citado así, lo he puesto en el título, es el Poder Judicial hoy día el centro.